Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Woof Miau Blog. El día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema que nos han preguntado muchísimo, que es sobre los cuidados dentro de estética. Primero, es muy importante que ustedes sepan que creamos Woof Miau justamente por la cantidad de maltrato que ocurre desgraciadamente, a veces voluntario, a veces involuntario, en algunos lugares, no en todos por supuesto, pero sí en la mayoría. Y este temor que tenemos ya nosotros como tutores de llevar a nuestros perritos a estos lugares de higiene o de guardería en donde ocurran ciertas cosas. Personalmente en otros videos ya les he contado que uno de mis perritos sufría de otitis y al momento de limpiarle a profundidad lo sometieron entre varias personas y el estrés fue tan elevado que le dio una parálisis facial. Entonces pues eso le desencadenó muchísimas cosas de salud y es uno de los principales pilares de que nosotros hayamos puesto Woof Miau, tratar de evitar que exista ese tipo de situaciones que los pueden dañar mucho física y emocionalmente. Dicho esto, queremos explicarles qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos aprendido y hemos observado en estos 3 años ya con el servicio de estética canina y felina, para que ustedes también tomen estas precauciones, ya que algo que a nosotros nos gusta muchísimo es compartir la información. No pretendemos en ningún momento ser el único lugar que lo haga, sino al contrario, que cada vez seamos más los lugares que lo hagamos, deberían ser todos, pero bueno, esa ya es otra historia. Y que por otro lado nosotros como tutores sepamos qué esperar, qué pedir y sobre todo conocer a nuestro perrito o gatito para poder pedir estas necesidades y características mucho más específicas. Entonces, hablando de esto, nosotros tenemos un servicio de grooming positivo en el que lo que nosotros hacemos es que la mascotita junto con su estilista primero forman un vínculo. Le llamamos desensibilizaciones. Dependiendo del grado de estrés del perrito, lo catalogamos en un semáforo de colores de bienestar, en el que los tenemos como verde, amarillo, naranja o rojo, en donde un verde es un perrito que no tiene dificultad con el manejo. Amarillo es un perrito que tiene ciertos nervios, temores, aversión, a lo mejor es rescatadito o algún instrumento o situación le genera estrés. Un naranja, ya estamos hablando de un perrito que ha sufrido en algún otro lugar o en algún otro momento de su vida alguna situación que le hace sentir miedo, estrés o ansiedad. Es rescatado, en fin, ese tipo de situaciones que ya sabemos que el perrito va a entrar con mucho miedo. Y el rojo, estamos hablando también de un perrito que llega a ser ya incluso agresivo por este mismo miedo, obviamente, y por esta misma aversión al manejo. Entonces, de acuerdo al color que le asignemos a cada perrito, gatito también, pero bueno, ellos se maneja diferente, ahorita les platico, a los perritos que son amarillos, por ejemplo, nosotros tenemos un cuidado especial dentro de Woof, en donde los nanitos estilistas ya saben cómo proceder de forma de que les cause el menos estrés posible. Hasta ahí llega nuestro servicio. Cuando vemos que es un amarillo que ya está rayando en el naranja, tenemos una cabina privada en donde suele ser un poquito más cómodo para ellos estar solamente con su nanito estilista y poder recibir un servicio como mucho más personalizado, donde no está en contacto con otras mascotas, donde no tiene este temor de estar escuchando otros sonidos, etc. Entonces, esto nos ha servido muchísimo con los amarillitos. Pero hablando de perritos naranja, el servicio es totalmente diferente. Si bien estamos acostumbrados a llevarlos y a que nadie nos indique cómo se comporta nuestro perrito y simplemente se le dé un servicio y ya nosotros no sabemos qué pasó ahí, esto es muy peligroso. Cuando nuestros perritos son naranja y tienen este tipo de características y personalidad, debemos respetarlos y debemos ayudarlos a contrarrestarlas. Hay que recordar que la salud de nuestros pequeños empieza de adentro hacia afuera. Entonces no podemos dejar de lado nunca la salud emocional, porque es la que va a dictar
cómo va a estar también su salud física. Entonces, los perritos naranja nosotros ya no aceptamos el servicio regular. Ahora lo que hacemos es un servicio de grooming positivo, en el cual la cabina va integrada de cajón, pero también hacemos uso de otro tipo de técnicas, por ejemplo, taparles las orejitas. Esta es una diademita que se pone alrededor de su cabecita y le disminuye un poquito el sonido poniéndole tantito algodón antes en sus oídos, para perritos que tienen muchísimo miedo tanto de los ruidos como de la secadora, por alguna razón. Otra herramienta, por ejemplo, es esta, que ustedes pueden adquirirlas, de hecho, todo lo pueden comprar en Amazon o donde lo puedan encontrar, para quienes los bañan en casa. Esta herramienta, después quiero hacer como un video muy específico de cómo utilizarla, porque realmente es una maravilla. La utilizamos para que ellos solitos se rasquen las uñas y ya no tengamos la necesidad de cortarles las uñas. El tema de las uñas es muy extenso, después hacemos un video específico si les interesa, pero nos ayuda muchísimo con los naranja para poder evitar, casi siempre ellos tienen miedo de que les toques las patitas o de que les cortes las uñas. Entonces, este tipo de herramientas las utilizamos con los color naranja, pero es muy importante que los tutores se comprometan igual o más que nosotros, porque desgraciadamente no podemos hacer magia, no podemos lograr que en 1, 2 o 3 visitas el perrito cambie ya su miedo. Es un trabajo en conjunto en donde yo diría que el 60% depende de los tutores, el otro 20% del perrito y el resto nuestro. Entonces es muy importante que no dejemos eso de lado. Dicho esto, también es importante decirles que cuando vienen a este servicio, si es un perrito naranja que está rayando al rojo, nosotros vamos a hacer desensibilizaciones. Esto va a consistir en una visita a la semana en donde su pequeño simplemente va a venir a formar vínculo con WooF Meow. ¿Cómo es esto? Conociendo las instalaciones, estando tiempo con sus estilistas, haciendo ciertos recorridos, aceptando premios, porque a veces el miedo es tan grande que ni siquiera aceptan sus premios favoritos ni ningún tipo de motivador. Entonces es muy importante para nosotros que ustedes entiendan el compromiso que conlleva poder trabajar con perritos de esos colores. Nuestro principal interés, ustedes saben, es ser un centro de bienestar. Entonces el poder degradar su color para nosotros es pues realmente lo que nos hace estar aquí todos los días. Entonces este tipo de visitas hemos notado que hay mucho avance, sobre todo cuando vienen, como les comento, una vez por semana, porque siempre intentamos que al término del mes, es decir, a la 4ª visita, si no nos permite bañarlo, por lo menos nos permita cepillarlo o tenerlo en la tina y ahí hacer ciertos manejos, etcétera. Pero el tiempo siempre lo van a poner ellos. Siempre habrá un perrito que en un mes o en una visita tenga mucho avance y habrá otro que tenga 6 meses o 1 año y apenas tengamos avances. Todo esto depende por completo tanto de su cachorrez como de sus experiencias, sus vivencias. Y bueno, desgraciadamente también existen los retrocesos cuando todo va bien, se familiarizan, toman confianza y de pronto por alguna situación tuvieron que ir a otro lado o salen de la ciudad y lo bañaron en otro lado o lo que sea y lo lastimaron o lo quemaron con el aire o con algún instrumento. Entonces volvemos a regresar al mismo lugar en el que estábamos en el principio. Entonces, justo para evitar esto, porque también lo hemos notado, o a veces no es solo eso, sino que tienen que irse a vivir a otro lugar o les queda muy lejos venir con nosotros. Entonces lo que nosotros queremos es justo que ustedes conozcan con una sola visita que nos hagan cuál es la radiografía de su perrito. Nosotros en las fichas de ingreso tenemos todo esto súper bien estipulado y nuestros nanitos estilistas siempre a la salida les van a dar una retroalimentación de cada cosa del servicio. Si notaron temblores, si notaron que estaba demasiado reactivo, nervioso, que lloraba, que temblaba,
en qué momentos o con qué instrumentos. Todo esto se los vamos a hacer saber al término del servicio para que ustedes tengan esta información, para que si tienen que ir a algún otro lugar, lo comenten. ¿Sabes qué? A mi perrito no le gusta la secadora. Prefiero que me lo des tantito húmedo, pero no se la pasen. O sabes que a él no le gusta que le toquen las patas o le corten las uñas. Entonces, sáltate ese paso. Eso yo lo veo en casa, con mi rasca o con su veterinaria. Esa es otra cosa que les voy a mencionar después en el video de las uñas. Pero muchas veces, y no necesariamente porque no quieran o no sean buenos, las personas que se dedican a bañar y cortar el pelo a los perritos no siempre saben cortar uñas. Entonces, primero es muy importante que entendamos que los perritos no tienen que traer las uñas cortitas. Si bien para nosotros es más cómodo porque cuando se suben con nosotros no nos lastiman o no rasgan ciertas cosas o el ruido, tenemos que entender que estamos viviendo con animales y es ilógico que algo que ya va implícito en su naturaleza, nosotros lo queramos mutilar. Solamente es importante cortarles las uñas cuando por alguna situación les crecen demasiado o viven en algún lugar en donde no salen a pasear y entonces va creciendo más. Solamente en esas ocasiones se les debe de cortar. Todo lo demás es en paseos, este tipo de juguetes y obviamente sí podemos pedir un limado de uñas, pero es diferente. Entonces, sobre todo en las patitas de adelante es donde crecen más las uñas, en las accesorias, les digo, ya después si quieren hacemos uno más específico, pero hemos notado que mucho del miedo y mucho del trauma ya es en las patitas. Entonces esto me está hablando de que no les gusta la forma en que los tocan, la fuerza con la que lo hacen, el calor, y desgraciadamente al cortarle las uñas hay un nervio con una venita que si ellos lastiman, además de que tenemos una hemorragia, el dolor es muy alto para ellos. Entonces, pues imagínense que a ustedes les metan como un alfiler entre el dedo y la uña, ese tipo de dolor para ellos es demasiado y obviamente si lo vives una vez, es muy difícil que vuelvas a confiar en que esta vez no va a suceder. Y cuando ves ese sonido, ves esa herramienta o sabes que viene ese momento, pues el pánico es mucho. Ahora, hablando de este tipo de casos de pánico, ¿por qué es importante tener esta información y no simplemente decir, bueno, es que es normal, a los perritos no les gusta bañarse, pero ni modo? Pues no, sí bien es verdad, es muy raro que haya un perrito que le guste el baño, pero sí podemos lograr que ellos tengan una experiencia por lo menos lo más agradable posible. Y eso denota muchísimo en su bienestar físico y emocional, como les decía. Cuando ellos tienen un terror y un pánico al baño, pueden sufrir desmayos, pueden sufrir del corazón. Hay muchísimas cosas que les podemos evitar si nosotros sabemos hacer un buen manejo. Entonces es muy importante que se informen bien sobre su perrito, aprendan a conocerlo. Los invito también a darles un bañito en casa. Esto les va a ayudar muchísimo a saber en qué momentos siente miedo, qué le gusta, qué no le gusta y después poder acudir a lugares así como Woof Meow y tener más información. Si vas a otro lugar, no esperes que te van a decir esto, pero pregúntalo. Siempre te puedes informar con la persona que hace el servicio, cómo se comporta con la secadora, con el corta uñas, con la toalla, con la tina, a veces es el agua, a veces es la estancia, incluso la jaula donde los tienen. Nosotros no tenemos jaulas, pero la mayoría de los lugares sí. Entonces hay que ir un poquito más allá y ayudarles a que tengan una mejor experiencia, tomando en cuenta que pues al menos van una vez al mes, debería de ser así, pero a veces van más, ¿no? Entonces es muy importante que tomemos esto en cuenta y que exijamos mejores servicios, mejor trato y que así en conjunto podamos lograr muchísimo más por ellos y seguir ayudándolos en su bienestar. Espero que les haya gustado muchísimo este video y sobre todo servido mucho. Nos vemos en el siguiente video con más información y recuerden, cuídense y cuídenlos mucho. Bye.